Imagina una fuerza que puede desplegarse en cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Un ejército, un presidente, equipamiento pesado. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo funciona realmente? Hoy verás cómo Estados Unidos mueve el ejército más poderoso, el convoy presidencial más seguro y vehículos blindados pesados por todo el mundo. ¡Vamos! A primera hora de la mañana, marines del Combat Logistics Regiment 1, junto con marineros del Navy Cargo Handling Battalion 1, comienzan la carga. Su tarea es trasladar el conjunto completo de equipos de una brigada de marines, destinada a ser enviada a Oriente Medio. En el muelle se forma una larga fila. La primera de 742 máquinas avanza lentamente hacia la rampa del barco y se detiene. No porque algo haya salido mal, sino porque exactamente esta máquina debe entrar a bordo la primera. Se trata del tanque M1A1 Abrams. Su prioridad no está dictada ni por simbolismo ni por comodidad, sino por los estrictos requisitos del plan de carga. El plan de carga no es solo un esquema de colocación de la técnica, es un documento técnico detallado que determina la posición exacta de cada unidad de carga dentro del buque con una precisión de 1 pulgada. La razón, el centro de gravedad del barco. En un buque vacío del tipo USNS, el centro de gravedad se encuentra aproximadamente a una altura de 30 pies sobre la quilla. Mientras el buque está vacío, no hay problemas, se mantiene nivelado, responde con calma a las olas y maniobra con seguridad. Pero todo cambia cuando comienzan a cargar a bordo unas 8.000 toneladas de técnica y equipamiento. Si se sobrecarga el costado de babor, el barco empezará a escorarse. Si se desplaza el peso hacia proa, la proa bajará y el buque empezará a cortar las olas. Si se sobrecarga la popa, las hélices pueden salir parcialmente del agua con fuerte oleaje. Precisamente por eso, cada máquina se coloca de modo que el centro de gravedad permanezca dentro de 6 pulgadas del valor óptimo, en un buque de casi 950 pies de eslora. El Abrams sube por la rampa a una velocidad de exactamente 3 millas por hora. No entra simplemente al interior del buque, sino estrictamente a la posición Charlie 7 en la tercera cubierta. El casco está orientado hacia el costado de estribor y la torreta está girada a 270 grados. Esto es crítico, porque solo la torreta del tanque pesa 22 toneladas. Si la giras hacia adelante, desplazas ese peso hacia la proa. Si la giras hacia atrás, hacia la popa, multiplícalo por decenas de tanques, y el asiento del buque se va fácilmente varios grados. Dentro del tanque el conductor prácticamente no ve nada. La rampa tiene una inclinación de alrededor de 12 grados, y todo lo que tiene ante sus ojos es la cubierta de acero y sombras. Por eso el movimiento solo es posible gracias a los guías en tierra. Los marines dan señales con las manos, un lenguaje simple de gestos, que no ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. Las revoluciones del motor se mantienen al nivel de 800 por minuto. Más alto, las orugas pueden patinar sobre el recubrimiento antideslizante. Más bajo, la potencia puede no ser suficiente para subir. Detenerse a mitad de la rampa es peligroso. Poner en movimiento 68 toneladas sobre una superficie de acero inclinada es casi imposible. Mientras el Abrams sube lentamente por la rampa, dentro del buque ocurre un proceso que no es visible ni para el conductor, ni para los observadores en el muelle. Entra en funcionamiento el sistema automático de lastre. Cuando 68 toneladas de masa empiezan a moverse desde el nivel del mar hacia la tercera cubierta, el centro de gravedad del barco se desplaza hacia arriba y hacia la popa. Los ordenadores de a bordo lo registran al instante. En respuesta, comienza el bombeo de agua de mar entre los tanques de lastre. En este mismo momento, unas 10.000 galones de agua se mueven de los compartimentos de proa a los de popa para compensar el desplazamiento de masa. El buque debe permanecer prácticamente perfectamente nivelado. El escorado permitido, no más de medio grado. Cualquier excedente cambia el ángulo de la rampa tanto que la siguiente máquina puede simplemente quedarse atascada al entrar. El tanque alcanza su posición y se detiene exactamente en el punto calculado. Inmediatamente después de la detención, los marines se lanzan bajo el casco del tanque. Trabajan con cadenas, cada una de las cuales está calculada para una carga de 15.000 libras. Para un Abrams se requieren 22 cadenas de este tipo. La razón está en la física del océano. En mar abierto, el buque puede encontrarse con olas de hasta 30 pies de altura. Cuando el barco cae en el valle entre las olas, aparece una sobrecarga negativa, y el tanque literalmente intenta separarse de la cubierta. Cuando el buque sube a la cresta, la carga alcanza 2G. En ese momento la masa del tanque se duplica. Ya no pesa 68, sino 136 toneladas. Las cadenas deben sostenerlo en ambos escenarios.
Tiene un valor clave el ángulo de instalación de las cadenas. Cada una debe fijarse con un ángulo de 30 a 60 grados. A 45 grados, la cadena realiza la máxima fuerza de retención. A 30 grados, da alrededor de 7.500 libras de esfuerzo vertical, pero basta con reducir el ángulo a 20 grados, y la capacidad de sujeción cae a 5.000 libras. A 10 grados, solo hasta 2.600. Un error en el ángulo significa que en la primera tormenta seria, el tanque se soltará de los anclajes y se convertirá en un proyectil destructivo de 68 toneladas dentro del casco del buque. Para tensar las cadenas se usan tensores de palanca. Son dispositivos mecánicos que dan una ventaja de fuerza de 30 veces. Una persona aplica un esfuerzo de alrededor de 50 libras y en la cadena se crea una tensión del orden de 1.500. La tensión se lleva hasta el tope, después de lo cual el mecanismo se afloja un cuarto de vuelta. Esto se hace a propósito. El metal se expande y se contrae con el cambio de temperatura. Una cadena tensada por la mañana en San Diego a 70 grados, durante el día con calor de 95, puede expandirse tanto que simplemente reviente por tensión excesiva. Detrás del Abrams, en el muelle, espera la siguiente máquina, un manipulador de contenedores todoterreno de alta movilidad. No es un montacargas de almacén, sino una grúa diésel sobre ruedas con una pluma telescópica, capaz de apilar contenedores en 3 niveles. El operador está sentado en una cabina que se inclina hacia atrás, casi 90 grados. Esto le permite ver cómo la traviesa se conecta con los fittings de esquina del contenedor. Esos fittings deben coincidir con una precisión de media pulgada, la mínima desviación, y los cierres giratorios no se fijarán. En ese caso, el izado de una carga de 40.000 se sostendrá exclusivamente por fricción. El manipulador toma un Quadcon, un cuarto de un contenedor estándar, cargado con piezas de repuesto. Su masa, alrededor de 8.000 libras. En el momento en que se despega del suelo, toda la máquina se inclina ligeramente hacia adelante. El operador vigila el indicador de estabilidad, un instrumento que muestra cuán cerca está la máquina de volcar. Con la pluma completamente extendida, el manipulador puede levantar no más de 30.000 libras. En posición plegada, hasta 60.000. Un error de cálculo, un alcance incorrecto de la pluma, y la máquina puede volcarse, lanzando el contenedor hacia adelante, como desde una catapulta. No muy lejos, camiones militares de 7 toneladas pasan la preparación para la carga. Los marines trabajan según un checklist que parece excesivo hasta que se entiende el precio del error. El nivel de combustible debe estar estrictamente en el nivel de un cuarto de tanque. Un tanque vacío es peligroso por la formación de vapores. Uno lleno, por la expansión térmica y el peso extra. Un tanque completamente lleno añade cientos de libras de masa. Si multiplicas esta diferencia por cientos de máquinas, el plan de carga se altera en decenas de toneladas. Después de verificar el combustible, los marines pasan a la siguiente etapa obligatoria: desconectar las baterías. No simplemente apagarlas, sino precisamente desconectarlas físicamente. Se quitan los bornes, se aíslan y además se envuelven con cinta. Incluso en estado desconectado, la batería pierde aproximadamente 2% de carga por semana debido a procesos químicos internos. Pero si se deja conectada, la situación empeora. La técnica moderna consume energía constantemente: ordenadores de a bordo, relojes, sistemas de control. En unas pocas semanas la batería se descarga por completo. Después de 3 meses en el mar, ya no está simplemente muerta. Ocurre la sulfatación. En las placas de plomo se forman cristales que privan para siempre a la batería de la capacidad de mantener carga. Una batería que cuesta varios cientos de dólares se convierte en una carga inútil. El equipo sensible se retira por completo. Los sistemas de radio que cuestan decenas de miles de dólares se desmontan, se empaquetan en bolsas de barrera de vapor con absorbedores de humedad y se colocan en contenedores con control climático. El aire marino salado es un enemigo mortal de la electrónica. Se mete en las rendijas más pequeñas, se deposita en los contactos y en cuestión de semanas convierte las placas de circuito impreso en una masa verde de corrosión. Una sola gota de condensación dentro de una mira termográfica y en la lente empieza a desarrollarse hongos. El resultado: un reemplazo costoso y un tirador, privado de visión en combate. Algunas máquinas requieren un enfoque aparte. Por la rampa sube un Humvee con un complejo de misiles antitanque. El lanzador añade a la máquina alrededor de 6 pies de altura y varios miles de libras de masa, y todo ese peso está situado alto. El centro de gravedad se desplaza bruscamente. Al subir por la rampa, los guías en tierra vigilan atentamente el menor escorado.
cualquier ángulo de más, y la máquina puede volcar. Precisamente por eso, esa técnica se coloca en la segunda cubierta, donde la altura de los techos permite tener en cuenta las dimensiones y el posterior tensado de las cadenas, que tirarán de la máquina hacia abajo. Un problema aparte lo crean las máquinas anfibias blindadas ligeras con 8 ruedas. Pesan alrededor de 14 toneladas, pero originalmente están diseñadas para flotar. Y eso significa que su centro de gravedad está intencionalmente situado más alto de lo habitual. En la rampa, esas máquinas se comportan de manera inestable. El conductor casi no ve nada a través de los estrechos bloques de observación. El guía en tierra está obligado a colocarse en un punto estrictamente determinado para que sus gestos sean distinguibles en una ventanilla del tamaño de un libro de bolsillo. Cualquier error de coordinación aquí está cargado de vuelco. Las máquinas más masivas es imposible meterlas a bordo por sus propios medios. Para ellas se usan las grúas del propio buque. El USNS está equipado con 2 grúas de cubierta, con capacidad de elevación de 55 toneladas cada una. En tándem, pueden levantar hasta 110 toneladas. Cuando llega el turno del vehículo blindado de reparación y evacuación con una masa de alrededor de 70 toneladas, ambas grúas trabajan simultáneamente. Los operadores no se ven entre sí, por eso todas las acciones las dirige un único maestro de carga por radio. Él distribuye la carga, da órdenes para el izado y sincroniza el movimiento. Cualquier error en la transmisión de la orden, y una grúa puede recibir todo el peso. En ese caso existe riesgo de rotura de cables, calculados para cargas límite. El proceso de carga continúa casi 2 semanas. Día tras día cada máquina pasa por el mismo procedimiento: preparación, posicionamiento, fijación. El buque se convierte gradualmente en un volumen denso, perfectamente calculado de metal, combustible y equipamiento. Para el tercer día comienzan a llegar contenedores con municiones. Su colocación se rige por reglas aparte. Las municiones no pueden estar cerca del combustible. El fósforo blanco requiere zonas especiales de ventilación. Los explosivos de alta potencia se colocan más profundo en el casco, allí donde los mamparos son más gruesos. Si algo sale mal, entre la explosión y el océano, debe haber la mayor cantidad posible de acero. Cuando la última máquina queda asegurada en las entrañas del buque, el USNS abandona la bahía de San Diego. A partir de ese momento, 742 unidades de técnica inician un camino de 90 días, no solo a través del océano, sino a través de una degradación gradual. El primer enemigo, los ciclos de temperatura. En latitudes tropicales, las cubiertas de carga durante el día se calientan hasta 130 grados y por la noche la temperatura cae a 50. Una diferencia de 80 grados se repite cada día. El metal se expande y se contrae. Las juntas de goma pierden forma. La tensión de las cadenas cambia constantemente. Una cadena tensada en San Diego con un esfuerzo de 5.000 libras, después de la contracción térmica, puede sujetar significativamente más y después de la expansión, al contrario, aflojarse. El equilibrio, verificado en el muelle, se va alejando poco a poco. Los barcos no son herméticos, no son submarinos. El aire marino salado entra dentro a través de los sistemas de ventilación, escotillas y juntas de puertas. Se deposita en forma de cristales sobre todas las superficies metálicas expuestas. El aluminio se cubre con un polvo blanco de corrosión. El acero se oxida. Los discos de freno se recubren de una película rojiza, que con el tiempo literalmente se pega a las pastillas de freno. Después de 3 meses, esos frenos resultan estar de hecho bloqueados. Un problema aparte se convierte en el condensado. El aire cálido y húmedo choca con mamparos de acero fríos, y dentro de las bodegas de carga empieza una verdadera lluvia. El agua se acumula sobre los capós, corre por los parabrisas y a través de los tubos de respiración entra en los depósitos de combustible. El combustible diésel y el agua no se mezclan. El agua se deposita en el fondo, donde empieza a destruir las bombas de combustible. El propio combustible, durante el cruce, se estratifica. Las fracciones pesadas bajan, las ligeras suben. Los aditivos que impiden el crecimiento de microorganismos se depositan y los aditivos lubricantes flotan. Lo que se llenó como combustible de calidad, después de meses se convierte en una mezcla estratificada de calidad dudosa. Incluso las baterías desconectadas continúan degradándose. Una batería capaz de dar 800 amperios de corriente de arranque en San Diego, después de 3 meses en el mar, a veces da solo 200. Unas baterías se hinchan por el calor, otras se agrietan por la vibración constante del casco. Las peores son las que empiezan a gotear. El ácido corroe las cajas de las baterías y los elementos de fijación, creando problemas que se detectan solo al descargar.
Tras semanas y meses de viaje, el buque entra en un puerto de Arabia Saudita. Y aquí queda claro, la descarga no es en absoluto el reflejo espejo de la carga. Si durante la carga la técnica entraba estrictamente según el plan de equilibrio, ahora el orden lo determinan las prioridades de combate. Las máquinas deben abandonar el buque no como fueron cargadas, sino como serán necesarias en las primeras horas de la operación. El buque utiliza 3 rampas con diferentes capacidades. La de popa está calculada para una carga de hasta 112 toneladas. 2 laterales, hasta 40 toneladas cada una. La rampa de popa puede cambiar el ángulo de inclinación de 0 a 18 grados, dependiendo del nivel del agua y de la altura del muelle. El sistema de lastre continúa funcionando también durante la descarga. A medida que la técnica abandona las cubiertas superiores, el agua se bombea a los compartimentos de popa, manteniendo el ángulo de la rampa dentro de 1 grado. Cualquier desviación complica la salida de la técnica y aumenta el riesgo de daños. Antes de que las máquinas puedan salir del barco, es necesario quitar las cadenas. Después de 90 días en el mar, esto resulta significativamente más difícil que durante la carga. Los ciclos térmicos y la corrosión han cambiado la tensión. Las cadenas, tensadas con un esfuerzo de 5.000 libras, ahora pueden sujetar significativamente más. Se retiran en una secuencia estricta, comenzando por las superiores, para que la técnica no se incline hacia adelante al aflojar las inferiores. Cada tensor requiere alrededor de 15 vueltas en sentido contrario, y el esfuerzo necesario para trabajar aumenta al triple. Después de quitar las cadenas, la técnica comienza a moverse entre cubiertas por las rampas internas del buque. Estos pasos tienen ángulos fijos, alrededor de 15 grados entre la segunda y la tercera cubierta, y aproximadamente 12 entre la primera y la segunda. El ancho de las rampas es de alrededor de 20 pies, pero teniendo en cuenta las zonas de seguridad, el espacio de trabajo se estrecha. Aquí rigen reglas estrictas. La velocidad no debe bajar de 5 millas por hora. Detenerse a mitad del ascenso es peligroso, debido a la masa de la técnica y el ángulo de inclinación. Un reinicio puede resultar imposible. Cualquier demora bloquea el movimiento del resto de las máquinas y frena toda la operación. En paralelo a la descarga de la técnica, la tripulación despliega el sistema de trasiego de combustible offshore. Se utiliza en los casos en que la infraestructura costera está ausente o no está disponible. Al buque se conectan mangueras flexibles de 6 pulgadas, capaces de bombear hasta 600 galones de combustible por minuto. El sistema mantiene una presión de alrededor de 50 libras por pulgada cuadrada y está equipado con separadores de agua, que eliminan las contaminaciones acumuladas durante el cruce marítimo. El combustible puede suministrarse tanto a depósitos flotantes como directamente a instalaciones en tierra. Si el uso de un puerto comercial es imposible, la Marina aplica el sistema de pontones Navy Lightridge. De secciones autopropulsadas se monta un puente de alrededor de 2.100 pies desde el buque hasta la costa. Cada sección tiene dimensiones fijas, poco calado, y se conecta con la vecina mediante cierres automáticos. Ese puente puede soportar olas de hasta 4 pies de altura y permitir el paso de técnica de hasta 75 toneladas. El acoplamiento requiere alta precisión. La desviación permitida entre secciones no supera unas pocas pulgadas. Los sistemas hidráulicos tiran de los elementos hasta juntarlos, mientras el buque mantiene posición mediante posicionamiento dinámico. Cuando el sistema de pontones no está disponible, se utilizan remolcadores especiales con cubierta plana. Reciben la técnica directamente desde la rampa lateral del buque. Cada remolcador de ese tipo puede transportar hasta 180 toneladas y llevar la carga a la costa en cuestión de minutos. Para la carga se requiere alinear con precisión la altura de la cubierta del remolcador y la rampa del barco. Esto se logra mediante lastre, que permite cambiar el calado del remolcador en varios pies. Un error de cálculo en altura crea riesgo de daño a la técnica al descender. En condiciones de combate, el buque puede pasar al modo de descarga de emergencia. Las 3 rampas se bajan simultáneamente. La técnica abandona el barco a la máxima velocidad segura, hasta 10 millas por hora en las rampas y hasta 15 en cubiertas planas. El sistema interno de control de movimiento utiliza señales luminosas: verde, movimiento, rojo, parada, amarillo, atención al pasar entre niveles. En ese modo, una cubierta puede liberarse en aproximadamente 20 minutos en lugar de 1 hora y media con el procedimiento estándar. El sistema automatizado de registro fija cada máquina en el momento de cruzar el borde de la rampa. Sensores láser miden las dimensiones y la distribución de masa. Estos datos se transmiten de inmediato a los servicios en tierra para formar columnas.
Si el sistema detecta un desequilibrio lateral de más de 500 libras, la técnica se envía automáticamente a una verificación adicional de la suspensión, incluso antes de salir del territorio del puerto. Pero la descarga es solo el comienzo. En el área logística detrás del puerto, a las 742 máquinas, les espera la siguiente etapa: la restauración de la capacidad de combate. Los marines tienen solo 4 horas para convertir la técnica que sobrevivió 90 días de degradación marítima en unidades listas para el combate. El reemplazo de baterías va por un principio de cinta transportadora. En condiciones ideales, una batería en un Humvee se cambia en 3 minutos. Si los soportes están oxidados, se añade más tiempo. Algunas cajas de baterías están tan dañadas por el ácido que se desmoronan al primer toque. Esas máquinas requieren reparación urgente. Los sistemas de combustible se revisan en casi la mitad de la técnica. El agua se elimina manualmente, purgando el sistema hasta que aparezca combustible limpio. Los turbocompresores, que han estado inactivos durante meses, a veces fallan al primer aumento de revoluciones. Los frenos se revisan de una manera simple, golpeándolos. Un sonido claro significa buen estado, uno sordo, daño térmico. La óptica, guardada por separado, pasa por defogging y purga con nitrógeno. Una mira empañada pasada por alto significa un combatiente privado de visión en combate. A medida que se restablece, la técnica se distribuye entre las unidades. Si en un pelotón faltan máquinas operativas, se transfieren temporalmente desde otro. El objetivo principal: que la unidad salga a la ruta con el conjunto completo y a tiempo. 4 horas después de la salida de la primera máquina, el primer convoy abandona el puerto. La técnica no suena perfecta, pero se mueve. Eso es suficiente para comenzar la operación. Unas horas más tarde, el buque libera por completo sus cubiertas. Toda una brigada de técnicas sale a tierra. El USNS levanta las rampas, gira y pone rumbo de vuelta, dejando tras de sí 742 máquinas que entran en la guerra para la cual empezaron a prepararlas hace 3 meses, en el otro extremo del planeta. Este es el convoy presidencial, en el momento en que se desplaza por el mundo de una forma que absolutamente nadie nota. Ahora mismo, mientras el presidente Donald Trump duerme en la Casa Blanca, su limusina blindada ya está en el otro extremo del planeta. Llegó a un almacén en Qatar, a unos 6.900 metros de aquí, y esperará a su pasajero otros 3 días. Y esto no es una copia, no es una opción de respaldo, es el mismo automóvil. Un monstruo de 20 toneladas que el viernes se encargará de la seguridad del presidente y que allí lleva desde la mañana del martes. Y si JB, un oficial de inteligencia extranjera, logra entender cómo hicieron este truco, décadas de desarrollos estadounidenses en el ámbito de la seguridad podrán tirarse directamente a la basura. Transportar el convoy presidencial al extranjero no es enviar tu Honda a Hawái, porque la bestia no es un automóvil, es una fortaleza móvil. 8 pulgadas de blindaje clasificado, cristales antibalas de 5 pulgadas, puertas cuyo peso es comparable al de las puertas de un Boeing 757. Este vehículo puede soportar un impacto directo de un RPG, sellarse herméticamente ante un ataque químico y, al mismo tiempo, mantener comunicación cifrada con el Pentágono, moviéndose a una velocidad de 60 millas por hora. Cualquier servicio de inteligencia del mundo pagaría millones solo por tener la oportunidad de medir ese blindaje con una regla común. Entonces, ¿cómo entrega el servicio secreto 68 toneladas de las máquinas estadounidenses más sensibles en Qatar, de tal manera que nadie pueda estudiarlas? La respuesta empieza el domingo por la noche en la base Andrews. En la base aérea Andrews, los especialistas de carga preparan a la bestia para subirla a un avión de transporte militar C-17. Esto es aproximadamente tan sencillo como intentar aparcar una bóveda bancaria dentro de un avión y al mismo tiempo asegurarse de que el avión podrá despegar. El peso de la limusina es de alrededor de 20.000 libras. Es como apilar 6 automóviles Toyota Camry, uno encima del otro. Cada centímetro de su posición dentro de la bodega de carga importa. Un error en la colocación puede desplazar el centro de gravedad del avión tanto que un vuelo normal se convierta en la peor pesadilla a una altura de 30.000 pies. 3 especialistas de carga tardan 45 minutos solo en colocar el automóvil con una precisión perfecta. Se utilizan sistemas de guiado láser, hasta fracciones de pulgada. Luego, la limusina se asegura con cadenas capaces de sujetarla incluso en caso de que el avión dé una vuelta de campana. Nadie quiere comprobarlo en la práctica, pero todos están obligados a estar preparados. Ese mismo día,
El C-17 despega usando un indicativo de llamada que cambiará 3 veces antes del aterrizaje. Es como usar nombres falsos en un hotel, solo que el hotel es todo el cielo y los nombres están ocultos a los radares militares. Los pilotos tienen niveles de autorización que normalmente reciben personas que transportan armas nucleares. La lógica del Pentágono es simple. Si te confían bombas atómicas, snatch it, podrás con el automóvil del presidente. En el plan de vuelo, la carga figura como materiales diplomáticos. Formalmente es verdad, más o menos como si a un tiburón lo llamaras marisco. Durante las siguientes 14 horas, este almacén volante de blindaje se mueve por corredores aéreos militares, completamente separados de la aviación civil. El avión es invisible para los radares ordinarios, no aparece en ninguna base de datos pública y, de hecho, vuela por el cielo nocturno como Papá Noel, solo que en lugar de regalos transporta secretos de Estado. Dentro de la bodega de carga no está solo la bestia, allí hay todo un convoy. Ambulancias con reservas de sangre para transfusiones, estrictamente del mismo grupo que el del presidente. Vehículos de comunicaciones capaces de bloquear cualquier electrónica en un radio de 500 metros. Automóviles de apoyo con equipo médico suficiente como para convertir un estacionamiento de Walmart en un centro traumatológico completo. Los pilotos monitorean constantemente el clima en el punto de destino. Buscan condiciones ideales para un aterrizaje discreto. Es mejor dar 1 hora extra de vueltas en el aire, quemando miles de dólares en combustible, que aterrizar en el momento en que un satélite ruso pueda estar observando la zona. Pero antes de siquiera pensar en aterrizar, la tripulación debe realizar 2 reabastecimientos en el aire. El primero, en algún lugar cerca de las Islas Azores. El segundo, en la parte oriental del mar Mediterráneo. La razón es simple: el avión no puede aterrizar en territorio extranjero, ni siquiera en bases estadounidenses, sin el riesgo de una reinspección para detectar dispositivos de escucha. Después del segundo reabastecimiento, al entrar en el espacio aéreo de Oriente Medio, ocurre el último cambio de indicativo. Y si alguien aún así estaba siguiendo este vuelo, no así 68 toneladas de blindaje presidencial desaparecen en el aire. O, más precisamente, se materializan en un hangar que está a punto de convertirse en el pedazo más estadounidense de Qatar del que jamás oirás hablar. El avión C-17 toca la pista de la base aérea de Al Udeid exactamente a las 3:17 de la madrugada, hora local. No es una cifra aleatoria. Es el momento en que las únicas personas que pueden observar el aterrizaje son los agentes del servicio secreto, que están en ese tramo de hormigón desde el día anterior, sin vehículos con paletas naranjas, sin el bullicio estándar de operaciones de aeródromo, ni un solo empleado normal del aeropuerto. Solo gestos de manos y mensajes de radio cifrados, guiando al enorme avión militar hacia una zona de la base que no aparece en ningún mapa accesible mediante Google. La rampa de carga se abre y el aire nocturno del desierto entra en el interior. Incluso a las 3 de la madrugada, la temperatura aquí ronda los 35 grados Celsius. Qatar no cree en condiciones cómodas, ni siquiera para operaciones ultrasecretas. Los vehículos empiezan a bajar por la rampa. Primero, el transporte de apoyo. Luego, los camiones de comunicaciones. Y solo después, él. O mejor dicho, ellos. Porque no hay una sola bestia. Hay 3. Absolutamente idénticas. El servicio secreto no reconoce el concepto de un único punto de fallo cuando se trata de proteger al presidente. Cada limusina es idéntica en peso, blindaje, electrónica y apariencia. La caravana avanza lentamente por el territorio de la base, pasando junto a puestos militares cataríes. Su guardia, de repente, resulta estar extremadamente ocupada con algo en la dirección opuesta. Los vehículos se dirigen al almacén número 7. Hace 2 días era un almacén ordinario. Ahora es algo completamente distinto. Gracias a acuerdos diplomáticos de una complejidad tal que para redactarlos hicieron falta abogados del Departamento de Estado que trabajan con tratados nucleares, este hangar de hormigón ahora se considera el equivalente del territorio de la Casa Blanca. Formalmente, sigue siendo Qatar. Jurídicamente, casi Washington. Por dentro, el almacén se parece más a un híbrido entre un garaje de alta seguridad y una fortaleza paranoica. La temperatura se mantiene estrictamente en 58 grados Fahrenheit, no por comodidad. Con un régimen de temperatura incorrecto, los sellos de goma de las limusinas pueden empezar a degradarse, y unos sellos dañados significan riesgo de pérdida de hermeticidad ante un ataque químico. Los deshumidificadores funcionan sin parar. Un exceso de humedad puede alterar el funcionamiento de los sistemas electrónicos de contramedidas. Incluso la iluminación aquí está diseñada de una manera especial.
Elimina cualquier sombra en la que pudiera ocultarse un dispositivo de escucha del tamaño de un botón de camisa. Los vehículos se estacionan en formaciones que cambian cada 12 horas. Incluso los lugares de estacionamiento están clasificados. Las 3 limusinas idénticas se colocan de forma que confundan a cualquiera que intente determinar cuál de ellas realmente llevará al presidente. Si alguien pudiera tomar una foto desde arriba, a través del techo, vería 3 vehículos absolutamente iguales, y ni una sola respuesta. El equipo de apoyo crea barreras visuales. Es como un juego de trileros, solo que los vasos pesan unas 20,000 libras cada uno y cuestan alrededor de $1,500,000 de dólares. Los marines llegaron aquí el día anterior en otro vuelo. Oficialmente figuran como personal de apoyo de la embajada. La formulación es exacta si consideras estas limusinas como una embajada móvil blindada. Ellos levantan un perímetro de seguridad con un radio de alrededor de 2 millas desde el almacén. Se utiliza equipo capaz de detectar drones, teleobjetivos de ultralargo alcance, incluso micrófonos parabólicos que parecen antenas satelitales. Durante las siguientes 72 horas, viven preamo en este hangar. Duermen en catres junto a tecnología que cuesta más de lo que ganarán en toda su carrera militar. Comen raciones de campaña y protegen lo que, en esencia, es el garaje más caro del mundo. En paralelo, agentes del servicio secreto realizan inspecciones cada 4 horas. Como padres excesivamente cuidadosos, revisan cada vehículo en busca de manipulación, escanean el espectro en busca de nuevas frecuencias de radio, inspeccionan la parte inferior con espejos, buscando dispositivos magnéticos. Prueban los sistemas de comunicación, asegurándose de que nadie haya intervenido en ellos. En el exterior, todos juegan un complicado juego de fingimiento. Los militares cataríes entienden que dentro hay algo extremadamente importante, pero oficialmente no saben nada. El comandante de la base proporciona seguridad y no hace preguntas. Los servicios de seguridad locales, que normalmente registran cada movimiento estadounidense, de repente se convierten en personas que no ven nada. Pero el servicio secreto parte de otro principio. Alguien siempre está mirando. Las 3 bestias que están en el hangar catarí realmente son idénticas, no más o menos iguales, no parecidas, absolutamente iguales. El mismo blindaje, el mismo peso, la misma electrónica, la misma, cada pieza. El servicio secreto pesa cada limusina para que la diferencia entre ellas no supere las 5 libras. Y no es un capricho. Los estadounidenses una vez descubrieron que los servicios de inteligencia extranjeros usan imágenes de ultra alta resolución para analizar la deformación de los neumáticos. Alguien se dio cuenta. Un vehículo más pesado aplasta un poco más los neumáticos. Una diferencia microscópica, invisible al ojo, pero distinguible por algoritmos. Desde ese momento, el servicio secreto empezó a pensar en cosas como la convexidad de la goma. Y sí, este es el nivel de paranoia necesario para proteger al presidente. El viernes, cuando el presidente Donald Trump llega, las 3 limusinas salen del almacén al mismo tiempo, cada una por su propia ruta, cada una bajo escolta. Los conductores del servicio secreto, que durante semanas se entrenaron en una réplica exacta de las carreteras locales en Maryland, empiezan lo que desde fuera parece un ballet automovilístico. En la pista, mientras el Air Force One rueda lentamente, las 3 bestias idénticas cambian constantemente de posición. Se juntan, se separan, se reordenan de nuevo. Y aquí está el momento clave. Cuando el presidente baja por la escalerilla, ni siquiera los conductores saben en cuál limusina exactamente se sentará. La decisión llega en el último segundo, a través de un canal cifrado de agentes que están a bordo del avión. Ellos analizan todo: la disposición de las personas, datos de vigilancia, informes de inteligencia, movimiento de vehículos, y solo después toman la elección. El presidente se sienta en una de las bestias, y alrededor de las otras 2 se crea un movimiento deliberado. Para cualquier observador, se vuelve imposible entender qué automóvil realmente importa. Y esas 2 limusinas, vacías, no están vacías. Dentro hay agentes del servicio secreto. Están sentados allí, representando importancia. Aunque, estrictamente Gomorra, sí son importantes, solo que no de la manera que piensan quienes observan. Durante el desplazamiento, este espectáculo solo se complica. Las 3 limusinas cambian de posición cada 30, 90 segundos. Las rutas y las maniobras están construidas según esquemas desarrollados por criptógrafos de la NSA. Sí, por las mismas personas que crean cifrados imposibles de romper. Ahora se ocupan de que los movimientos de los vehículos sean matemáticamente impredecibles.
El vehículo de cabeza de repente retrocede. El del medio se va bruscamente a un lado. Incluso si todo esto se filma desde un helicóptero, es imposible seguir dónde exactamente está el presidente. Pero eso no es todo. Cada bestia transmite la misma firma electrónica, el mismo tráfico cifrado, las mismas emisiones electromagnéticas, la misma huella térmica. El servicio secreto descubrió que fuerzas militares avanzadas usan inteligencia electrónica para determinar el automóvil presidencial, más o menos como se puede encontrar a una persona por su señal de Wi-Fi. Ahora las 3 limusinas crean un ruido falso idéntico, convirtiendo la identificación remota en una tarea imposible. Los vehículos de comunicaciones amplifican el efecto. No solo bloquean señales para impedir la detonación remota de explosivos, sino que también crean torres celulares falsas. Cualquier intento de coordinar un ataque por teléfono, de repente, se enruta a través de servidores de la NSA, lo cual, por decirlo suavemente, rara vez entra en los planes de los malhechores. Esta burbuja electrónica se extiende 500 metros en todas las direcciones. Dentro de ella, los drones pierden el GPS y caen. Los smartphones dejan de funcionar. Incluso los automóviles modernos con llaves inalámbricas se niegan a arrancar. Es una zona donde la tecnología deja de obedecer a sus dueños. Detrás de toda esta ilusión visible se esconde otro nivel de protección. Existe una cuarta bestia. No participa en el espectáculo evidente. No brilla en las cámaras. Espera en una posición protegida entre los puntos de la ruta. Si algo se rompe, se retrasa o genera dudas, precisamente ella se convierte en la opción de respaldo. Los vehículos de apoyo llevan ruedas de repuesto que pesan exactamente lo mismo que los neumáticos estándar de la bestia. Un neumático Ovichny cambiaría el comportamiento del vehículo en la carretera. Y cualquier cambio es un riesgo potencial. En la caravana incluso transportan puertas de repuesto. El servicio secreto una vez descubrió que una puerta dañada puede atascarse, encerrando al presidente Vnutri. Y titulares como "El presidente no pudo salir del automóvil". Es un guión que no le conviene a nadie. Este juego se extiende no solo a los vehículos, sino también a las carreteras. Para cada destino, el servicio secreto traza 3 rutas. ¿Cuál de ellas se utilizará? Se decide ya después de iniciado el movimiento. La policía local bloquea las 3. Los observadores en helicóptero cubren las 3. El camino real se elige en función de datos en tiempo real, informes de inteligencia, condiciones meteorológicas, situación del tráfico y, a veces, simplemente la intuición de los agentes que llevan décadas haciendo esto. Desde fuera parece que el convoy avanza con seguridad por las calles. En realidad, es un árbol de decisiones que cambia constantemente, ejecutado a una velocidad de alrededor de 40 millas por hora. Cuando la visita termina, el trabajo solo empieza. En el momento en que el Air Force One despega con el presidente a bordo, se activa la operación de evacuación. Y precisamente aquí, el servicio secreto se vuelve verdaderamente paranoico. Tienen 18 horas para revisar cada vehículo y desaparecer antes de que la inteligencia extranjera entienda. El convoy es temporalmente vulnerable. Mientras el avión del presidente alcanza su altitud de crucero, los equipos técnicos rodean los vehículos con equipos de una sensibilidad tal que pueden detectar un monitor de bebé a varias manzanas. Buscan dispositivos de escucha, verifican rastros de explosivos, realizan una auditoría digital completa de todos los sistemas. De manera no oficial, la llaman colonoscopia electrónica. Les interesa todo: firmware modificado, canales de acceso ocultos, cualquier señal de intervención remota. Incluso los sistemas GPS se reemplazan por completo. Antes, el servicio secreto descubrió que los atacantes pueden generar distorsiones temporales microscópicas que permiten rastrear el vehículo más tarde. Migas de pan invisibles. Luego comienza la etapa más extraña. Cada automóvil se trata con sustancias químicas que destruyen ADN y huellas dactilares, no por los criminalistas locales. Los servicios de inteligencia extranjeros recolectaban rastros biológicos, creando bases de datos para perfilar a los agentes del servicio secreto. La evacuación ocurre de manera totalmente distinta a la llegada. Otros equipos, otras rutas, otro horario. Si la llegada fue de noche, se irán de día. El servicio secreto parte de una regla simple. Si alguien observó la llegada, esperará que la misma pauta se repita. El C-17 regresa a la base Andrews, mientras otro avión ya está llevando los vehículos al siguiente punto de la ruta del presidente.
Estas operaciones avanzan en paralelo. Los convoyes están constantemente en movimiento. Es el número de malabarismo más caro del mundo, donde cada error cuesta demasiado. Cuando todo termina, parece que no hubo nada. Sin rastros, sin testigos, solo un presidente que aparece en otro país y un automóvil que surgió de la nada. Y luego, vuelve a desaparecer. Así es como se ve la seguridad en un nivel donde la paranoia no es una debilidad, sino una necesidad. El avión que deja caer blindaje desde el cielo ante ti es el Boeing C-17 Globemaster III, y ese vehículo que se desliza ahora mismo por su rampa de cola es un Humvee. En los próximos 8 segundos, todo un grupo de paracaídas debe abrirse. Si esto no sucede, el Humvee se convierte en un proyectil no guiado, volando directamente hacia sus propios soldados. Y aquí está lo que hace que lo que está sucediendo sea aún más loco. El ejército de los Estados Unidos realiza tales operaciones regularmente, y no con un vehículo, sino con varios a la vez, lanzándolos desde un avión a lo largo de una trayectoria. Todo este sistema se basa en un corto intervalo de tiempo, literalmente un par de segundos, que ya es imposible de controlar tan pronto como se inicia el proceso. El Boeing C-17 Globemaster III es el avión más grande en el arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, capaz de realizar lanzamientos aéreos pesados. Prácticamente cada detalle del mismo está subordinado a una sola tarea: arrojar una carga de múltiples toneladas fuera de un avión en movimiento y al mismo tiempo no permitir una catástrofe. Empecemos por la bodega de carga. Aproximadamente 88 pies de largo, 18 pies de ancho y 12 pies de alto. En su interior, puedes colocar todo un autobús interurbano y al mismo tiempo caminar tranquilamente a su alrededor. Pero este volumen no se necesita por comodidad. 3 Humvees, asegurados en plataformas de aterrizaje, ocupan prácticamente todo el piso. Haz la bodega más estrecha y la distancia de seguridad entre los vehículos desaparecerá. Hazla más corta y perderás una unidad de equipo. El piso está hecho como un sistema de doble riel. En un lado hay rodillos para contenedores, en el otro hay paneles que se voltean y forman una superficie plana bajo el equipo. Pero en el momento del lanzamiento, estos rieles se convierten en una pista de despegue. La plataforma se fija en las guías, y cuando el paracaídas de extracción se activa, toda la estructura va hacia atrás, deslizándose por los rieles como en una pista de hielo, y sale volando hacia el cielo abierto. Si los rieles se atascan o se produce una inclinación, la carga se quedará atascada en la rampa. Imagina 10.000 libras de metal colgando mitad adentro, mitad afuera del avión, volando a una velocidad de aproximadamente 150 nudos. Sobre las alas se encuentran 4 motores Pratt & Whitney F-117, cada uno de los cuales produce aproximadamente 40.000 libras de empuje. En total, más de 160.000. Esto es suficiente para levantar casi 300 toneladas, un peso máximo de despegue de aproximadamente 585.000 libras. Pero este poder no se necesita por la velocidad, sino por el control. Cuando 10.000 libras de carga abandonan el avión en cuestión de segundos, el centro de gravedad se desplaza bruscamente hacia adelante y la nariz comienza a inclinarse hacia abajo. Los pilotos reaccionan inmediatamente. El sistema de vuelo por cable compensa automáticamente los cambios y los motores mantienen la estabilidad. Y esto ocurre más de una vez. Si se lanzan 3 vehículos seguidos, el avión pierde aproximadamente 30.000 libras en menos de un minuto. Cada uno de estos momentos es una crisis controlada a la que la tripulación debe sobrevivir con perfecta precisión. La parte trasera del avión se abre con la ayuda del sistema hidráulico. La rampa y la puerta bajan en pleno vuelo, a altitud y velocidad. En este momento, no queda nada entre la bodega de carga y el suelo excepto el vacío. Y exactamente junto a este vacío trabajan los jefes de carga, especialistas aerotransportados en lanzamientos aéreos. Por lo general, hay 2 de ellos, y están sujetos con sistemas de seguridad, porque su lugar de trabajo literalmente se convierte en el borde de un precipicio, a una velocidad de aproximadamente 150 nudos. Son ellos quienes revisan las sujeciones, alinean las plataformas, controlan la rampa y, en esencia, envían 10.000 libras de equipo militar hacia el cielo abierto. Los pilotos vuelan el avión, pero el lanzamiento en sí es la zona de responsabilidad de los jefes de carga.
Cuando la rampa está abierta y una corriente de aire irrumpe en la bodega, son ellos quienes se convierten en los últimos en ver cada cadena, cada correa y cada conexión, antes de que todo pase bajo el control de la física. Para las operaciones de lanzamiento aéreo pesado, se establece un límite, aproximadamente 110.000 libras por lanzamiento secuencial. Esto es suficiente para 3 Humvees completamente preparados en una pasada. Pero aquí cada pequeña cosa comienza a desempeñar un papel. Cada cadena, cada correa, cada tabla de la plataforma. Todo esto se incluye en el peso total. Un exceso, y un vehículo simplemente tendrá que quedarse atrás. 3 vehículos, un avión, una pasada sobre la zona de lanzamiento. Y todo lo que sucederá a continuación depende de lo perfectamente que trabajaron los aparejadores en tierra. Hay un momento que la mayoría no entiende. Un Humvee no simplemente se ata y se empuja hacia afuera. Entre un vehículo en funcionamiento y un cráter en el suelo no hay un paracaídas, sino una preparación adecuada. El proceso lo realiza un equipo de 4 a 6 especialistas. Aparejadores de paracaídas de la especialidad ocupacional militar 92R. Se dedican de 4 a 8 horas en un vehículo. Cada paso se realiza estrictamente según una lista de verificación. Cada conexión se fija adicionalmente. La verificación final es realizada por un inspector que firma la autorización. Primero, se prepara el Humvee mismo. Se quitan los espejos, se fijan las antenas, el parabrisas se pliega, reduciendo la altura de aproximadamente 6 pies a 4,5. Se desconecta la batería, el combustible se drena parcialmente. Esto reduce el riesgo de incendio y reduce el peso. Los neumáticos se desinflan ligeramente para que puedan absorber el impacto al aterrizar. No debe quedar nada innecesario en el interior. Cualquier objeto olvidado se convierte en un proyectil peligroso. A continuación, el vehículo se instala en la plataforma. Las cadenas y los dispositivos de sujeción fijan el chasis a los puntos de fijación. Correas adicionales refuerzan la retención. El vehículo no tiene derecho a moverse ni 1 centímetro. El más mínimo desplazamiento y a la salida, la carga se volverá asimétrica. Los paracaídas tirarán de manera desigual y bajo las campanas habrá una carga oscilante que pesa 10.000 libras. Ahora el elemento clave, las correas de transmisión de fuerza. Conectan el paracaídas de extracción directamente a la plataforma. Es decir, el tirón no se aplica al vehículo en sí, sino a la plataforma, que tira de él. Todo el sistema se mueve como un solo conjunto. En la parte superior, se fijan los paracaídas de carga principales, empaquetados en bolsas y conectados a la plataforma a través de líneas de suspensión. Para un Humvee, cuyo peso es de aproximadamente 10 a 12.000 libras, se utiliza un grupo de 3 a 5 paracaídas de carga G11. El diámetro de cada uno es de unos 100 pies. Si extiendes uno de ellos en el suelo, cubrirá una cancha de baloncesto. El peso de uno es de aproximadamente 250 libras. Una vez que se completa el ensamblaje, el inspector revisa toda la estructura una vez más, cada cadena, cada correa, cada fijación. Un error, un elemento mal asegurado, y el equipo que vale cientos de miles de dólares se convierte en un cráter en el suelo. Y esto es solo un vehículo. En una operación completa, puede haber docenas de estas plataformas. Cada una se ensambla a mano, se revisa a mano y se aprueba por separado. Pero hay algo que los aparejadores no controlan. Tan pronto como la rampa se abre y el paracaídas de extracción atrapa el flujo de aire, los siguientes 8 segundos pertenecen enteramente a la física. Y ninguna persona toca más la carga hasta el momento del aterrizaje. Las plataformas preparadas se tiran lentamente a través del aeródromo hasta los Boeing C-17 Globemaster III que esperan. Los jefes de carga se encuentran con cada una de ellas en la rampa y las dirigen hacia el interior, colocándolas con precisión en el sistema de rieles. Las plataformas se fijan una tras otra, estrictamente en una secuencia específica. Aquí funciona una regla simple. La primera en cargarse es la última en salir. El vehículo que está más cerca de la cabina dejará el avión al final. La distancia entre las plataformas se mide y vuelve a verificar cuidadosamente. Porque en el momento en que la primera plataforma abandona la rampa, la segunda ya está comenzando a moverse hacia adelante. No puede haber ningún error, ni en la distancia ni en el tiempo. Tan pronto como las 3 plataformas se fijan y se verifican, la rampa se cierra y el avión comienza a rodar, ocupando su lugar en una formación previamente calculada. La formación no se alinea por casualidad.
Todo está calculado al segundo. Algunos aviones llevan Humvees, otros paracaidistas. En cada uno, hasta 102 soldados, alineados en 2 líneas a lo largo de la bodega de carga. Los aviones con personas van primero. Los aviones pesados con equipo los siguen. Este orden no es una formalidad. Primero, los soldados deben llegar al suelo. Y solo entonces, el equipo. Mezcla el orden, y literalmente estás arrojando 10.000 libras de metal sobre tus propios combatientes. Y aquí surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué no simplemente aterrizar el avión y descargar el equipo? Después de todo, el Boeing C-17 Globemaster III es capaz de aterrizar en una pista de tierra corta con una longitud de aproximadamente 3.500 pies. Incluso puede moverse hacia atrás, usando el inversor de empuje, lo cual es casi único para un avión de tal tamaño. Pero hay un problema: no se puede aterrizar donde no hay pista. Y en las primeras horas de una operación real, esta simplemente no existe. La 82ª División Aerotransportada, con base en Fort Liberty, mantiene una brigada en constante preparación. Su tarea es estar en cualquier punto del planeta dentro de 18 horas después de la señal. No para empezar a reunirse, sino para estar ya de pie en el suelo, armados y listos para la acción. Y esto no es teoría. El 26 de marzo de 2003, 15 aviones C-17 lanzaron alrededor de 1.000 paracaidistas de la 173ª Brigada Aerotransportada en el norte de Irak. Esta fue la operación de combate más grande de este tipo desde Panamá en 1989. Primero, las personas van al suelo, capturan la zona de aterrizaje. Luego llega el equipo. Sin él, la fuerza de aterrizaje aerotransportada es solo infantería ligera que puede ocupar territorio, pero no puede retenerlo y no puede desarrollar el éxito. Y aquí el Humvee se vuelve críticamente importante. Con un peso de unas 7.700 libras, es lo suficientemente ligero para el lanzamiento aéreo. Su reemplazo, el vehículo táctico ligero conjunto, ya pesa más de 22.000 libras, casi 3 veces más. Intenta lanzar eso desde un avión, e inmediatamente entenderás por qué todavía se usa el Humvee. Los aviones con equipo siguen a los paracaidistas, manteniéndose a altitud y esperando confirmación. Hasta que llega la señal de que la zona es relativamente segura, el lanzamiento no comenzará. Si la zona sigue caliente, el equipo se queda adentro y los aviones regresan. Pero si llega la orden, comienza la aproximación. El avión entra en un curso estrictamente asignado. La altitud es de aproximadamente 1.000 pies. La velocidad es de 130 a 150 nudos. La rampa ya está abierta. Los jefes de carga han completado las verificaciones finales. Se quitan los pasadores de seguridad. El sistema está listo. En tierra, el oficial de la zona de lanzamiento confirma: la zona de aterrizaje está despejada. Se mide el viento. Los marcadores indican el punto. En la cabina, los pilotos se concentran en un parámetro: el punto de liberación aérea calculado. Esto no es solo una coordenada. Este es el único lugar en el cielo donde la carga debe abandonar el avión para aterrizar finalmente donde se necesita. La computadora calcula el punto de liberación aérea calculado en tiempo real. Toma en cuenta la velocidad del avión, la altitud, el viento a diferentes niveles, porque a 1.000 pies el flujo de aire puede ir en una dirección y más abajo, en otra. Se toma en cuenta la aerodinámica de la carga específica. Un Humvee bajo 5 campanas se comporta de manera diferente que bajo 3. Incluso el retraso entre la señal y la salida real de la plataforma, esos mismos 2 a 4 segundos, importa. Durante este tiempo, el avión vuela cientos de pies hacia adelante, y todo esto cambia el punto de lanzamiento. El punto de liberación aérea calculado se actualiza constantemente. Una ráfaga de viento en los últimos segundos puede desplazar el punto cientos de metros. Es como lanzar una pelota desde la parte trasera de un camión que va a toda velocidad por una autopista e intentar darle a un bote de basura a varias cuadras de distancia. Solo que esta pelota pesa 10.000 libras y no habrá un segundo lanzamiento. Un error de solo 2 segundos y el Humvee cae lejos de la zona, posiblemente justo sobre las posiciones de su propia gente. Y si fallas por completo, el equipo va a parar al enemigo. Todo está listo. El jefe de carga confirma. El sistema está armado. Los pilotos mantienen el rumbo. Llega una señal de tierra. La zona está despejada. Se enciende la luz verde. La cuenta regresiva es 0.
El jefe de carga inicia el proceso. Un pequeño paracaídas piloto se lanza al flujo de aire detrás del avión. Se llena al instante y tira de la campana de extracción principal tras de sí. Este es un paracaídas de anillo con un diámetro de unos 22 pies, que crea una resistencia colosal. La fuerza que surge en este momento pasa a través de las líneas de fuerza, arranca los seguros, supera la resistencia de los rieles y toda la plataforma con el Humvee comienza a moverse. 1 segundo, ya se está deslizando por las guías. 2 segundos, el borde de la rampa. 4 segundos, la carga está completamente en el aire. En este mismo momento, la tripulación siente cómo cambia el avión. 10.000 libras desaparecen de la cola. El centro de gravedad se desplaza bruscamente hacia adelante. La nariz se hunde. El sistema de control compensa, pero la sensación permanece. Y este es solo el primer lanzamiento. Luego el segundo. Luego el tercero. Cada vez, como un golpe que atraviesa todo el avión. La plataforma sale de la rampa y entra en el flujo de aire. Las líneas estáticas se tensan, sacando las campanas principales de las bolsas. Parece como si unas sábanas de tela gigantes estuvieran siendo arrojadas sobre un bloque de metal cayendo. Solo que estas sábanas son del tamaño de una cancha de baloncesto. Sobre el Humvee se abren 3, 4, a veces 5 enormes campanas de paracaídas de carga, G-11, con un diámetro de unos 100 pies cada una. Se llenan de aire una tras otra, estabilizando la caída. Bajo las campanas completamente abiertas, la velocidad disminuye a aproximadamente 23 a 28 pies por segundo, que son unas 17 millas por hora verticalmente hacia abajo. Desde el momento de la salida hasta tocar el suelo, pasan unos 45 segundos. Pero lo más importante es que el proceso no se detiene en un solo vehículo. Mientras el primero sigue en el aire, el segundo ya está dejando la rampa, seguido del tercero. Un avión, 3 vehículos, 3 conjuntos de campanas. Todo esto ocurre en una sola pasada. Y ahora imagina, 15 aviones vuelan en formación. En cada uno, 3 vehículos. Esos son 45 Humvees cayendo del cielo en cuestión de minutos. Esto ya no es una entrega, es el comienzo de una ofensiva. Y aquí está la pregunta principal. ¿Qué sucede al aterrizar? Recordemos la plataforma. Es exactamente lo que constituye la verdadera protección. Tipo 5, una plataforma de lanzamiento aéreo modular hecha de aluminio en forma de panal. Hojas delgadas ensambladas en una estructura de celdas hexagonales conectadas entre sí. En esencia, es como plástico de burbujas, solo que hecho de metal y diseñado para ser destruido de una manera estrictamente definida. En el momento del impacto, estas celdas comienzan a arrugarse. 6 pulgadas, un pie, capa por capa. Colapsan gradualmente, convirtiendo la energía cinética de la caída en deformación. Sin amortiguadores, sin sistema hidráulico, solo aluminio, que se pliega exactamente como lo calcularon los ingenieros. El Humvee, en este momento, permanece asegurado a la plataforma. Cadenas y correas lo sostienen mientras se amortigua la energía del impacto. Los neumáticos, ligeramente desinflados de antemano, se comprimen adicionalmente. La suspensión va a la posición extrema y vuelve atrás. Y luego, el silencio. El vehículo está sobre la plataforma destruida en medio de un campo. Enormes campanas de paracaídas se asientan lentamente alrededor, como una tela gigante cayendo al suelo. En este momento, intervienen los equipos de recuperación. Ya están en la zona y han estado observando el descenso desde el momento en que se abrieron las campanas. La primera tarea es cortar las líneas de suspensión, porque en el viento, estas campanas de 100 pies se convierten en velas y pueden arrastrar 10.000 libras por el suelo como un juguete. La gente corre, corta las líneas y retira la carga. Luego comienza el desmontaje. Se quitan las cadenas, se cortan las correas, se retiran las sujeciones. En lo que los aparejadores pasaron 8 horas se desmonta aquí en cuestión de minutos. Se conecta la batería, se revisa el sistema de combustible, se gira la llave. Según datos militares, más del 85% de los vehículos adecuadamente preparados arrancan y se alejan conduciendo casi inmediatamente después de aterrizar. Imagina, tu vehículo es lanzado desde una altitud de 1000 pies y arranca al primer intento. Este es el resultado de toda esa preparación, todas las verificaciones y toda esa precisión que se estableció allá en tierra. Los paracaídas que cuestan de 5 a 10.000 dólares cada uno se recogen y se devuelven, se reutilizan. Pero la plataforma permanece en su lugar.
ha cumplido su tarea al destruirse a sí misma, porque su tarea es recibir el golpe en lugar del equipo. También hay otro lado, del que rara vez se habla. Si los paracaídas no se abren, si el grupo funciona mal, si se comete un error durante el empaque o una línea se engancha y las bolsas no salen, ocurre lo que los militares llaman un impacto contra el suelo. El vehículo, todavía asegurado a la plataforma, cae al suelo sin disminuir la velocidad. En este caso, no queda ningún equipo que pueda ser recuperado. Solo metal comprimido y un cráter en el suelo de varios pies de profundidad. Esto ocurre raramente. Es exactamente por eso que el proceso de preparación es tan estricto, de múltiples etapas y duplicado. Pero cada aparejador, al apretar un nudo más, sabe, su trabajo es la última línea entre una operación exitosa y una pérdida total. Y ahora, cuando entiendes esto, queda claro. Todo este proceso no solo se basa en el equipo y la potencia, se basa en la precisión, la disciplina y las personas que hacen todo bien, porque aquí no existe una segunda oportunidad. Ahora ya entiendes cómo se mueve este poder, pero esto es solo la superficie. Las operaciones más interesantes permanecen ocultas. Si te pareció interesante, escribe Rocket en los comentarios y no olvides suscribirte para más.